Buenas tardes, amados, a los que les he saludado y bienvenido a la casa del Señor. Yo soy el fruto de una instrucción. Había mucha religión, pero me ayudó bastante porque incursioné en una universidad. La ideología era marxista y todo ahí no se hablaba de Dios en la universidad que yo estudié. Entonces, todos los partidos eran comunistas. Porque aunque usted lo vea así, mm, esa ideología ha penetrado bastante en Latinoamérica, que eso es el mismo Satanás con Karl Marx en el siglo XVIII, con el materialismo ese dialéctico, y él era ateo. Él decía que la religión es el opio, la droga de los pueblos. Entonces, todas las mayorías de las universidades de América, las mayorías fueron bautizadas con ese espíritu de socialismo. Entonces ya yo tenía principios socialistas, porque hasta andaba con ellos siempre, el comunismo, y con una bandera roja y negra, y andaba, y en mi universidad habían, solamente yo escuchaba eso, pero la simiente espiritual de Dios, el temor a Dios, eh, aunque participaba con ellos, andaba, nunca pude aceptar que el hombre vino con la teoría de Charles Darwin del mono. Pero esos fueron mis viejos, eso me ayudó, quizá y fueron sembrando ese gran temor. Todo eso ser información, porque yo no tenía el espíritu, pero esas informaciones ayudan, concientizar, hasta que un día Dios se me reveló. Pero me cayó un gran temor, ¿no?, por mis padres que me instruía en el camino. Entonces cuando yo veía que me negaban a Dios, yo me escandalizaba desde niño. Una hermana, creo que de aquí, ella me dijo que a esta nación, porque así que está el mundo, hermanos, yo no quiero inmiscuirme en política. Y vino una norcoreana, sabe que el sistema de como Cuba es comunista. Ellos están con la LGBT, aborto, ideología de género, etcétera, etcétera. Entonces vino alguien de norcoreano y estaba aquí en Estados Unidos. Y ella dijo, pero este país con esa democracia tan fuerte que tiene, todas las universidades, las ideologías son comunistas. ¿Por qué? Para que usted sepa. La mayoría, porque eso ha bautizado, porque el socialismo, lo primero que escogió fue la educación. Como es como el niño, cuando el niño empieza en primaria, ellos que todos esos años, un niño podía hacer menos años para preparatoria, la primaria, intermedia, después la high aquí. Pero esos años ellos calculan que se puede programar un muchacho. Y eso sí es terrible cuando alguien se programa. Es hermoso cuando alguien enseña y no adoctrina, que es para manipular y controlar, sacar algo de la mente. Eso es adoctrinar. Enseñarle es darle información para que tú escojas. Es otra cosa. Entonces esa muchacha se sorprendió. Yo digo, pero esto es un país democrático y todas las universidades son comunistas, para que usted sepa. Y me llamó la atención eso. Porque ellos han abarcado las universidades para sembrar su cizaña. Por eso es que el joven antes de entrar y ahí lo convierten en ateo. Yo he visto muchos pastores que los hijos son ateos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Para mí, eso es una opinión personal. Lo malo es cuando el pastor lo dice en el púlpito. En estos días escuché un pastor diciendo que le estaba preguntando al hijo, pero que es ateo. Y le digo, pero que dime, por favor, para yo corregirme en qué yo fallé. Porque es que tú eres ateo, muchacho. Un joven de algunos 25 años. Entonces yo diría que nos ha faltado sabiduría. Un ejemplo que Dios me guarde, yo con un hijo ateo, yo no lo diría aquí. Ese vómito, porque el púlpito no es para eso. Mi hijo es ateo, no, hermano. Le puede salir un hijo ateo, un pastor, pero yo lo guardo y guardo el muchacho hasta que Dios se le revele. Pero no me ponga a decirlo aquí, porque entonces el problema es que la gente los va a etiquetar para siempre. Aunque él un día Dios se le revele, ya la gente dice, mire el ateo, el hijo del pastor, el que él dice el ateo, y lo bautizo ahí. No, entonces eso no es sabio. Yo creo que si un niño tuyo, un niño mío,
tengo un problema con el Señor, yo no tengo que estar publicándolo. Tengo que guardarle al muchacho. Si es ateo, yo no se lo digo a nadie, hermano. No que vivo escondiendo, pero no hay que publicar ese disparate. ¿Sabe? Me daría vergüenza. Si yo veo que un muchacho mío como que no quiere nada con el Señor, yo no vengo aquí a acabar con el muchacho. Mira que ese muchacho es un rebelde, de los hijos no se habla, hermano. Es muy común eso, los pastores. Mira que mi hijo es ateo, pero ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Cómo lo dice en público? Ese pobre muchacho, aunque sea ateo, hermano. Eso no debe de saberlo nadie. Entonces toda la iglesia trabaja con eso. El hijo del pastor es ateo. Eso no debe de saberlo nadie. Eso es secreto. Su papá, su mamá con el niño, el joven, para sufrir con él y ayudarlo. Y pedirle a Dios que se le revele. A los niños hay que instruirlos, los jóvenes, siempre hablarles del Señor, de que tú entiendes cuando ellos pregunten quién es Dios. Estamos predicando una serie de mensajes, la consumación de este siglo. Yo creo que cuando yo empecé a ministrar este mensaje, todavía no había empezado la guerra de Ucrania. La iglesia, aprovecho esta oportunidad porque estoy en el espíritu, que ahora con esta guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, como también con este virus, nosotros tenemos que aprender las iglesias. En la iglesia hay mucha soberbia y pretensión. Siempre todos los profetas, la mayoría se han levantado, porque usted escucha mucho un mensaje profético, es como esa ínfula, y que yo lo dije, y ese es un problema. Yo siempre he dicho que si usted lo dijo, eso no hay que decirlo en público. El apóstol Pablo dijo a los Corintios, creo que en segunda de Corintios, no es alabado aquel que se alaba a sí mismo, no es válido alabarse a sí mismo, hermano. Alabado es aquel al que Dios alaba. Déjele eso a Dios. Yo digo esto porque me llegó a la mente ahora cuando antes de empezar estamos hablando de la consumación de este siglo, pero yo no voy a venir ahora de pretencioso, es lo que yo lo dije. Eso es muy feo. No, que Reynoso lo dijo, que iba a empezar esta guerra. Ahí yo vi un reverendo, como le llaman, que en YouTube, que la muerte de T.B. Joshua, que él la profetizó. Eso no se dice en público, hermanos. Yo lo dije porque creo que los nigerianos, que era de ahí él, creo, lo estaban adorando más a él que a Dios. Eso no se dice, porque eso es mucha ínfula, como eso es parte del mercadeo, porque cuando usted profetiza, la gente te sigue. Con esto de Ucrania es raro. Yo dije, déjame observar. Y la mayoría de los pastores, hermano, que yo lo dije. Hay un gigante, Vladimir Putin, en Rusia, Goliat, y yo lo dije, que venía esto. Wow. Lo del COVID-19 también lo mismo. A veces es muy común escuchar en los predicadores que el Señor me reveló un poderoso mensaje. Eso es muy feo. Eso es común ya. ¿Dónde está la humildad, hermanos? Si alguien se sana, no, yo fui que oré. Por Dios, hermano, ¿y para dónde vamos entonces? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? Todo lo de Cristo era opuesto a eso. Cristo decía, no se lo diga a nadie. Y cada vez que sucede algo, un evento, las torres, cuando cayeron aquí, las torres gemelas, que yo lo dije, hermano. Y si lo has dicho, no tiene que decirlo. Cuánta soberbia, cuánta arrogancia. No tienes nada que no haya recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te gloria? Nada, nada, nada. O sea, hay una cosa que no podemos obviar y hay que pedirle a Dios para esta iglesia moderna, materialista, es humildad que no hay, hermanos.
Por eso hay tantos pecados en el campamento santo de Dios. No hay humildad. Estos hombres, apóstoles modernos que se han levantado ahora, no tienen nada de humildad, amado. Es el mismo espíritu de Satanás, de arrogancia, soberbia, de grandeza. Como dijo Martín Lutero, líbrame, siempre me llega ese pensamiento de esos de tres perros. En la carne yo tengo tres perros muy peligrosos, que es la ingratitud y la soberbia y la envidia. Pero la soberbia, hermanos. Porque nosotros, yo no sé qué no está pasando a nosotros los pastores, lo queremos como algo. Y si uno está fluyendo un poquito o profetizó algo, siempre están como una trompeta. Yo lo profeticé. Con esta guerra, hermanos, se han levantado todos. Véanlo, que no son cosas mías, que yo lo dije. Hay otros en estos días que como la pandemia eh, está bajando tanto. No fue porque nosotros oramos, porque somos una iglesia profética y oramos. Y por eso es que, Señor, por mí, por nosotros, nos pusimos a orar. Inmediatamente Dios nos escuchó y está quitando la pandemia, el virus. Pero, hermano, eso no se dice en público. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El mismo espíritu de los fariseos ensancha las filacterias, como dijo Jesús, y quieren hacer oraciones en voz alta, en para que todo el mundo lo escuche. No hay humildad, hermanos. Por eso esa palabra de Cristo es tan poderosa. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo usted va a decir que es muy común eso en un altar? Una prédica poderosa que me dieron. Un estudio poderoso. Una revelación poderosa. Y que yo estoy viendo, Dios mío. Entonces por eso hay tanta confusión en el pueblo de Dios. Y con estos conflictos se están levantando los profetas porque como nunca en la historia se han visto tantos profetas ahora y apóstoles. Y ese ministerio, amados, los apóstoles, el requisito de un apóstol, como estudiamos aquí una vez, era andar con Cristo y ver la resurrección. Y esta gente dice que son apóstoles más grandes que aquellos. O sea que ese ministerio apostólico, eso cesó, hermanos. Que son las columnas, los que empezaron, los 12 apóstoles. Se cree que Pablo sustituyó a Judas, se cree. Y los profetas, eso fue un ministerio cuando empezó la iglesia y en el Antiguo Testamento. Ahora está vigente el don, eso sí. Pero hermano, porque yo voy a venir ahora con esta ínfula. Digo, yo soy apóstol. Somos hermanitos todos, siervitos, amados. Y ahora a estos hombres es muy común las palabras que más usan, el hombre de Dios, el gran Father, el apóstol, el profeta lo dijo. Hermanos, por Dios. Y la gente los aplaude y los sigue. Eso es arrogancia. Y la arrogancia no hereda el reino de los cielos. Eso es soberbia. El apóstol Pablo, él decía, yo era el más pequeño de todos los apóstoles, el más pequeño. Menos que nada, hermano, ese es un hombre. Y usted por donde quiera lo ve. Porque no hay algo que más llama la atención en este mundo incrédulo. El escepticismo de la gente. Es la profecía, amado. Por eso le gusta la profecía, para manipular y motivacional y llenar la iglesia. No, el profeta de Dios.
Y cada vez que sucede algo, ellos salen. No, yo lo dije. Escuchen mis predicciones. Y a veces pegan, ¿sabe? Porque no crea, esas gentes, hermano, hay un margen de posibilidades. Un ejemplo, ¿cuál es el margen de posibilidades? Cuando si usted dice de que profetizó que alguien se va a morir, hermano, lo más fácil de una gente es morirse. Todo el mundo se va a morir, puede pegar y ¿por qué no? Usted puede estar seguro que yo me voy a morir. Entonces, si usted me profetiza a mí que yo me voy a morir, seguro que vas a pegar. Ahora, diga la hora y el día. Yo puedo venir ahora y decir, qué sé yo, usted se va a morir. Y se va a cumplir esa profecía por en 100 años. Eso no es profecía, hermano. Porque todos nos vamos a morir. Que viene un temblor, hermano, es raro el año que no sucede un temblor. ¿Sabes? Que viene una guerra, hermano, es raro cuando pasan 3 años sin guerra. Siempre ha habido conflictos en Medio Oriente. Aparece algo siempre. Hermano, tranquilo. Porque ellos se meten a la estadística para, esa es la hechicería y brujería. Son los magos de Egipto que están en la iglesia. Parece que esos magos resucitaron. El espíritu de ellos está en la iglesia metido. La iglesia, hermano, la mayoría de esas profecías es mucha magia y hay de todo en la iglesia. Porque no hay, se ha ido el discernimiento para probar el espíritu a ver si es de Dios. Y poco evangelio. Entonces vamos a empezar el mensaje ahora sí, a la consumación de este siglo. Hebreos capítulo 9 es como el texto central que hemos escogido, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, esa es la verdad, por las que todos somos iguales en la muerte. Vamos a morir. Aquí está. Como orábamos hace un ratito, el Señor ya destruyó esa muerte, hermano. Ahí está hablando de la muerte física, pero por decreto, ¿sabe? Pero no ha entrado en vigencia. Cuando Él venga, eso va a entrar en vigencia. La muerte no va a existir más. La muerte espiritual, que es resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres, y como de la muerte espiritual vino la física, porque el hombre murió ahí mismo. Jesucristo la destruyó en la cruz también. Pero eso entró en vigencia inmediatamente, porque lo dice la Biblia. El ladrón que estaba al lado de Cristo, ese resucitó ahí mismo espiritualmente y murió físicamente. Cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, Jesús le dijo, para un hombre hablar así, eso es una revelación divina. Porque Efesios dice que el hombre espiritualmente está muerto, aunque tenga vida orgánica y ande caminando en la calle, es un muerto espiritual. Por eso las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, espirituales, les son locura. Ese ladrón estaba muerto espiritualmente ahí y muriendo físicamente porque estaba agonizando en la cruz. Y ese ladrón tuvo una revelación, un nuevo nacimiento ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque él antes de humillarse y de quebrantarse ante el maestro, él estaba blasfemando con el otro ladrón. Si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y llegó un momento que volvió en sí. Le cambió de mentalidad. Hubo un arrepentimiento. Un toque del Espíritu Santo. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y ahí mismo lo resucitaron espiritualmente.
Y Jesús se le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso, que es su trono, que es el cielo. Entonces esa muerte espiritual entró en vigencia ahí mismo en la cruz. Destruyó la física, porque el sacrificio de Cristo, cuando Él dijo consumado es, fue eficaz, pero no ha entrado en vigencia, porque yo voy a pasar por la muerte, como dice aquí Hebreos 9, y usted también. Ahora, la espiritual, a mí me resucitaron en el mundo espiritual ya, y a ti también, cada creyente predestinado, elegido, es resucitado en el mundo espiritual. Por eso está aquí, por eso entiende las cosas eternas. A mí me gusta mucho ese pensamiento de uno de los reformadores. Y me gusta repetirlo para que se quede en la mente. El impío, amados, tiene dos muertes y una sola resurrección. Dos muertes, la física y la espiritual, que es la eterna. Y lo van a resucitar una vez, cuando Cristo venga, el gran día de la resurrección de los muertos. El cristiano tiene una sola muerte, pero tiene dos resurrecciones. Nosotros vamos a pasar solo por la muerte física, que ya está destruida, pero va a entrar en vigencia cuando Cristo venga. Pero todos vamos a pasar por ahí. Nos vamos a tener que enfrentar a la muerte. Al menos que Cristo llegue hoy, pero como quiera, va a haber una transformación de este cuerpo. Pero el cristiano tiene dos resurrecciones. El impío tiene dos muertes y una resurrección. El cristiano tiene una sola muerte y dos resurrecciones. Ya nosotros aquí participamos de la primera resurrección espiritual. Cuando muramos y partamos y Cristo venga, nos va a resucitar físicamente para que el alma se una con este tabernáculo, el cuerpo, pero un cuerpo transformado y sin pecado. Y en ese reino, que es el reino eterno, sin milenio, porque no cabe en la Biblia. Cristo nunca habló de milenio, siempre Cristo habló de un reino eterno y habló de 2 siglos, siglos que ya van 6,022 años y el próximo siglo. En este siglo hubo prueba de obediencia con Adán, porque Dios no se robó. Dios le dio un libre albedrío al hombre, una voluntad. En la salvación no, pero le dio una voluntad y la respeta. Hubo prueba de obediencia en el cielo también con los ángeles. Hubo una tercera parte de ángeles caídos, que son demonios hoy en día. Pero en el segundo siglo no va a haber prueba de obediencia más ya, porque el pecado va a desaparecer. Eso es un misterio. Y eso no va a existir más. Usted me podría preguntar ahora, pero cielo, los ángeles, hermanos, Dios no se robó, porque que Dios es demasiado respetuoso. Ellos tenían una voluntad. Y usted me diría, pero ¿por qué esas criaturas si son santas y pecaron? Hermanos, yo no te puedo contestar eso. ¿Y por qué Adán, si era santo, pecó? Que es el problema de los teólogos. Tampoco te puedo contestar eso. Eso es un misterio. De él los secretos a Dios. Porque verdad, no está supuesto. Si se pone a contestar, si usted se pone a contestar eso, no le va a encontrar. Porque, ¿qué quiere decir soberanía? Que Él hace lo que Él quiera. Inmediatamente que usted diga que el hombre le dañó a Dios, la creación, ya no es soberano. A Dios nadie le daña nada. Él nunca ha perdido nada. Y hay una tercera parte del reino de los cielos que se perdió. Pero el reino siempre está estable y sólido. Porque es Dios el que gobierna, hermano. Dios interviene en la historia, en los hechos.
Y Él tiene control absoluto de todo. Eso es lo que se llama Dios, un atributo hermoso de Dios, soberano. Eso estaba en el plan, el pecado. Él no introdujo el pecado, fue el hombre, pero Dios lo permitió porque Él es soberano. Si Él quiere, no sucede, porque por eso es que es soberano. En Dios no hay mudanza, dice Santiago, ni sombra de variedad. Él no cambia, es inmutable. El reino siempre ha estado estable y Él gobierna sobre principados y potestades. No es como dicen los filósofos, que la vida es un ciclo repetitivo y que va a caer en caos. Dicen algunos teólogos que no, que la vida es una línea recta donde Dios interviene y tiene control. No es la capa de ozono que va a destruir, no es una nuclear que va a destruir este planeta. Es el mismo Dios que lo va a renovar. Cielos nuevos y tierra nueva. Él tiene control. Sobre la ciencia, Él tiene control. En la clonación, que se quería hacer una réplica de un ser humano, no han podido porque Dios metió las manos. Y usted se recuerda aquella primera oveja que clonaron, que murió. ¿Cómo se llamaba la ovejita? Dolly. El hombre no ha podido clonar, hermanos. Pero los gobiernos invierten millones de dólares clonando órganos, pero no han podido clonar un ser humano. Porque que ahí Dios ha metido la mano. Porque va a ser un lío entonces el espíritu, el alma de ese hombre. Los que creen en tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Hay otros teólogos que dicen que es cuerpo y alma, pero yo lo voy a meter a discutir. Porque clonación es alterar algo que Dios hizo. Y en Israel, en la antigüedad, Dios no permitía las mezclas, las alteraciones. Ahora se están alterando los agrónomos plantas y se alteran. Por eso usted ve ahora algunas plantas con una lechosa como de este tamaño. Unos aguacates y unos plátanos como así. Yo nunca había visto eso, hermano. Yo a veces, hay frutas que llevan muchas semillas y frutas sin semillas, uvas sin semillas. Eso es clonada, ¿sabes? Porque el hombre hace de todo, la ciencia ha aumentado, como dijo Daniel. Pero que Dios interviene. No es como dicen ese grupo de filosóficos, los deístas, que Dios hizo el mundo y se olvidó de él. Dios tiene control absoluto del universo. Y no se mueve una hoja de un árbol si Dios lo permite. Y aún todos, a mí eso sí no me gusta decirlo. Me llegó a la mente, pero no quería decirlo, pero le voy a decir. Todos nuestros cabellos están contados. A mí sí me lo cuentan fácil. Ahora cuénteselo a Judy o a Maurice, estas hermanas, a Yarisa, que tiene mucho cabello. Entonces, para esta iglesia que tiene el corazón aquí en la tierra, que está como una garrapata pegada aquí, amando el mundo, amando lo material. En las iglesias hoy en día no se está predicando nada espiritual, amando al mundo. Luces, edificios, y no hay nada espiritual. Dios dice en Hebreos 9, el escritor de los Hebreos, que no se sabe, dice que vas a morir, que va a tener que dejarlo todo. Y Salomón dijo, como leímos el domingo pasado, en Eclesiastés 12, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, que es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. No está leyendo esta iglesia de la prosperidad, entre comillas, hoy esto. No le está leyendo. Por eso no se están predicando cosas espirituales.
Una oración de verdad espiritual es, hermano, cuando un hombre se para en la brecha y dice: Señor, dame humildad. Señor, llévate la soberbia, la arrogancia. Señor, la ira me está dominando, me gobierna la ira. Dame mansedumbre. Eso es una oración espiritual. Dame amor para mi esposa, los demás, mi esposo. Y eso se llama la gloria de Dios. Porque la gente está confundida. La gente dice: yo quiero ver tu gloria. Y se ve el fuego, luces, edificios y muchas multitudes, porque ancha es la puerta y ancho el camino y muchos entrarán por ellas. El reino, la puerta es estrecha y angosto el camino y muy poquitos entran por ella. Ancha es la puerta que usted pueda hacer lo que le dé la gana. Venga con todo. Y como dice el Salmo, que quién es el hombre que teme a Jehová, él le va a enseñar el camino, hermanos. Como se lo enseñó Eliezer cuando le dijo: Señor, revélame, prospérame en este viaje. Hermosa oración, diferente a los decretos modernos de la iglesia que se ha levantado en estos tiempos del dominio. Cuando fue a buscar a Rebeca, esposa para Isaac: prospérame en este viaje y dame una señal, porque no me puedo equivocar con esta misión, buscarle la esposa al hijo de la promesa, al hijo de Abraham, a Isaac. Porque él le muestra el camino. Jesús dijo que quiera hacer la voluntad de Dios, la sabrá. Cuando de verdad alguien quiere que lo dirija el Espíritu Santo, el Espíritu lo vas a dirigir, porque lo dijo Jesús, a toda verdad. Lo que pasa es que nuestras oraciones están condicionadas ya. Uno está pidiendo cosas y ya tiene todo resuelto. Ya todas las decisiones están escritas, hechas. Pero de verdad, cuando alguien se humilla en la presencia del Señor, porque el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, y se le humilla y le abre el corazón: Señor, dirígeme tú en todo. Yo estoy cansado de dirigirme yo ya. Yo estoy cansado de mis caminos. Israel vio obras, Moisés conoció los caminos, el propósito, el plan de Dios. Dirígeme tú en todo. Guíame tú, Espíritu Santo. En los cultos, una iglesia debe de someterse al Espíritu. El pecado de Israel fue contra el Hijo. El pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. No le dan cabida al Espíritu. Humillarse en la presencia hasta cuando vaya a orar: Señor, quiero orar con la iluminación del Espíritu. Dirígeme tú, que es el Espíritu. El apóstol Pablo dijo: no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Y eso llega al cielo porque es en el Espíritu. Esta es la dispensación del Espíritu. Señor, tú en mí, que ore el Espíritu. Yo oro con mi mente, pero el Espíritu Santo empieza a gemir conmigo. Ahora, nunca haga eso: déjame acostarme. Espíritu Santo amanece orando, ahí no va a orar nada contigo. Y usted durmiendo. No, el Espíritu Santo gime, dice la palabra, pero usted gimiendo y el Espíritu Santo empieza a gemir. ¿No le ha pasado a veces que está en cero y no tiene ni oración, y abre la boca y empieza, y el Espíritu Santo empieza con usted y a revelar cosas, decirles cosas? En la administración, el consejo: Espíritu Santo, tú en mí, guíame a toda verdad. Y ese es el pecado de la iglesia en contra del Espíritu Santo.
Y se ha ido ese don hermoso, el discernimiento de espíritu. No hay discernimiento. Hay mucha confusión en el campamento de Dios. En Hebreos, sigo leyendo, 9:27, que muera una sola vez. Por eso es poderoso este pensamiento del escritor de los Hebreos, que es el Espíritu y el Espíritu Santo. Y después de esto, el juicio. El hombre va a morir y se va a enfrentar a un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque él vino con relación con el pecado a salvarnos. Pero cuando Él venga otra vez, no va a tener relación con el pecado. Vas a consumar lo que empezó para glorificarnos, darnos cuerpo y transformarnos semejante al de Él, sin relación con el pecado, y a eliminar el pecado de una vez y para siempre sobre la faz de la tierra. Eso no va a existir más. Para salvar a los que lo esperan. Yo leí el domingo, este comentario lo quiero leer de nuevo para continuar. Los dos hechos más solemnes de nuestra existencia están aquí en Hebreos 9, relacionado con las dos verdades más seguras de nuestra dispensación, nuestra muerte y el juicio. Que todos vamos a morir, tenemos eso en común. Así como fuimos hechos de un mismo linaje, que corresponde en el paralelismo a su primera venida para salvarnos y su segunda para consumar nuestra salvación. Yo leí un pensamiento de Elizabeth Kubler, la psiquiatra Ross. Yo no lo iba a leer de nuevo, pero lo vi aquí y el Espíritu me dice, creo que lo lea. Decía esa psiquiatra, la que habló de las 5 etapas de la muerte. Solo cuando realmente sabemos, que tiene mucha sabiduría. No se prejuicia, aunque alguien quizás no sea cristiano, un pensamiento de sabiduría, eso es importante. Usted lo puede analizar. Solos cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra. Como dijo Jesús, bástala cada día su propio afán. No os preocupéis por lo que ha de comer, a qué ha de beber y ha de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Y que no tenemos manera, al menos que Dios lo revele, de saber cuándo se acaba nuestro tiempo. Entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tenemos. Porque no sabemos cuándo es el momento que vamos a partir. Vivir al máximo, pero no al máximo como dicen algunos, de que para deleitarme en las cosas de este mundo. Para Dios. Vivir, sembrar en lo espiritual. Cualquier persona, hermanos, puede ser el presidente más grande que no sembró nada en el espíritu, vivió de balde, no se lleva nada. Lo único que se queda con nosotros, Apocalipsis 14, son las obras. Ese es el perfume que dejamos en esta tierra a los hijos, a nuestros seres queridos, las obras, el testimonio. Por eso la dignidad y la honra no tiene precio. Eso nunca termina. Apocalipsis dice, descansarán de su trabajo. 14, van a dormir, pero sus obras siguen con ellos.
Es hermoso cuando la oportunidad que me dieron a mí de existir, que yo escribe mi historia hermosa. Yo estoy escribiendo mi historia con la ayuda del Espíritu Santo. En el tiempo que Dios ha establecido, porque Él les ha establecido un tiempo a cada persona, que voy a pasar por aquí. Y de aquí a un tiempo, esto físico, este tabernáculo, vas para el sepulcro, mi alma al cielo, pero las obras nunca terminan, siguen. Si fue una deshonra, eso se queda también. Adolfo Hitler escribió su historia con sangre y no hay vuelta atrás. Es el hombre más odiado del mundo, pudiendo hacer algo hermoso, porque le dieron tremenda oportunidad. Hasta poderes tenía en Alemania. Y en el holocausto sacrificó más de 6 millones de judíos, porque se creía un Dios. Y todos esos grandes tiranos pasaron de balde en este mundo, fueron necios. Como le dijo Jesús al hombre aquel rico, necios, esta noche vienen a buscar tu alma, lo que has sembrado de quién será. Así es todo aquel que es rico para con él y no para con Dios. Lo único que se va a quedar de esta iglesia moderna materialista es las obras, que tiene muy pocas. El testimonio. Eso jamás en la vida se borra. Y cuando llegue al tribunal de Cristo, Él te vas a recompensar. Eso es para toda la vida. Por eso cada vez que alguien muere y parte de este mundo sin servirle al Señor, debe de doler. Digo, wow, cuántos años desperdiciados. Se hizo de todo. Se hizo médico, científico, millonario, fue presidente, pero no hizo nada para lo espiritual. Puso los ojos en las cosas que se ven. Y Pablo dice, póngala en lo que no se ven. Porque las que se ven son inciertas, como el agua entre los dedos. Las que no se ven son eternas. Por eso esta iglesia que se levanta en estos últimos años tiene que enfatizar más en el verdadero evangelio de Jesucristo. Y en las cosas espirituales, porque es un reino espiritual. Aunque somos materias. Y todo tendrá un final. Esto va a terminar. Hay muchas iglesias en estos días que están mandando a la gente a almacenar agua en el basement, porque ellos creen que viene una catástrofe. Y se ponen en el altar a dar charla, la comida, hasta gentes que saben de gastronomía para dar charlas. Hermano, prepare siempre comida aceitún en latita. Tenga el basement bien lleno. Prepare una habitación con todos esos alimentos que no se dañen. Y ellos dan receta que tiene que comprar. Si yo me pongo a almacenar comida, tú sabes lo primero que yo hago es lleno un cuarto de salchicha carmelita. Eso sí me gusta a mí, de spam, que yo hago mucho arroz con spam. De ahí sí, hubo uno que dijo, come salchicha, estamos de acuerdo ahí. Carmelita, eso es un chiste, ¿no? Pero hermanos, por más salchicha carmelita que usted mete en el guardo y más pan, todo esto va a desaparecer, ¿sabe? Porque lo dice la Biblia, hermanos. Claro, entiendan, no es bueno ser necios. Como cuando empezó la pandemia, es que todo el mundo, uno no sabía cómo venía esto, hizo una compra, porque los niños cuando tienen hambre, ellos no preguntan. Mi esposa inmediatamente fue al supermercado. Eso sí, esos días no había nadie en el supermercado. Las gentes compraron asustada cuando empezó hace 2 años. Eso fue en el 2021, creo. 2020 fue el año fuerte.
enero, febrero 2020, ¿se recuerdan? Y que uno comprando esas empresas de antiséptico, alcohol, se hicieron millonarias, vendieron todos los mascarillas, que eso viene de China la mayoría. Pero que todo tendrá un final y viene un juicio. Segunda de Pedro, el Espíritu me puso este texto, fue esta mañana y yo lo quiero leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3, 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para aquellos que creen en milenio. Aquí la Biblia dice, Pedro, que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea que el 1000 en la Biblia es un número simbólico, indeterminado. O sea, ahí dice Pedro que 1000 años, los premilenialistas en Apocalipsis 20, es como un día y un día como 1000 años. O sea, para la Biblia, los reformadores, esos 1000 años, porque el Apocalipsis está lleno de símbolos y de figuras. Ya van 2022 años, porque ellos creen que el milenio empezó ahí en la cruz, porque nosotros entramos en un reino eterno. Entonces usted diría, pero Señor, hermano, siervo, no fue a milenios que entramos. En Jesucristo nunca habló de milenio. Esos fueron los dispensacionalistas, con John Nelson Darby y la Biblia de estudio, el americano de Scofield. Ellos fue lo que inventaron esos 7 años de la gran tribulación. Eso no está en la Biblia tampoco. Sustrayendo a Daniel 9, las semanas número, separaron las 70 de las 69 y de ahí sacaron 7 años. Es una prostitución de la Biblia, del Evangelio. Ellos fue que inventaron 2 venidas. El arrebatamiento, yo creo un arrebatamiento, lo dice Primera de Tesalonicenses 4. 7 años. El que se convierte ahí, no hay 2 grupos, hay una sola iglesia, porque Él es soberano y poderoso para llevarse una sola boda, no 2 bodas. Las bodas del Cordero, como cantábamos hoy. Entonces, en esos 7 años que va a venir un hombre con el 6:6, que es el anticristo, y todo Apocalipsis lo redujeron a 7 años. El que se convierte cuando Cristo venga, que esa va a ser la segunda venida, pero ya ha venido, arrebatamiento, 7 años. Y el que se convierte ahí, y lo mataron, viene otra resurrección. Y se lleva ese grupo. De que ahí ellos dicen que en la pleroma muchos judíos se van a convertir en esos 7 años. La iglesia no se ve en parte, dividida. Es un solo banquete, una sola boda y una sola resurrección. Jesús dijo, llegará el día que los que están en el sepulcro oirán la voz. Los que hicieron lo bueno para vida eterna y los malos para condenación. Una sola resurrección, un mismo día. Y la gran tribulación no son 7 años. Desde que la iglesia empezó una tribulación. Ahora, la gran tribulación, tiempo de angustia, puede ser al final de estos últimos tiempos. Al consumar este siglo, porque se va a poner peor. Va a venir un tiempo de angustia que nunca ha habido en la tierra, específico el que dio Jesús. Entonces, 1000 años es un número indeterminado, que puede ser 2000, 3000, etcétera, etcétera. Y el reino de Jesucristo es eterno. Siempre la Biblia dice que es eterno. Otra cosa, ellos dicen que Dios le debe a Israel. Perdónenme, deja de ser Dios. Dios no le debe nada a nadie. Dios terminó con Israel.
lo que él quería enseñar con Israel. Llamó un pueblo físico, ya él terminó. Cuando Cristo vino, empezó un nuevo pacto de mejores promesas. Y el Israel de Dios es la iglesia. Los circuncidados de corazón son los nacidos de nuevo, la iglesia. Judíos y gentiles juntos y forman la iglesia. Ya olvídese de eso, dije que le debe Israel y que restaurar el reino de David. No es un reino físico, un reino eterno espiritual. Y el rey no es David, eso es un tipo, una sombra. El rey es Cristo, hermano. Rey de reyes y señor de señores. Ellos dicen que muy preparadito, que Cristo viene a terminar lo que empezó con Israel, que no lo terminó, se quedó a media, a restablecer una teocracia con Israel. Y ahí va a estar la iglesia a un lado. Eso no es así, pero respetarlo. Y sigo leyendo en 2 de Pedro 3:9 ahora, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Eso en contexto ahí eran unos burladores que habían ahí en esa iglesia. Se estaban burlando. Él no viene ya. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Eso lo usan los universalistas. Mírenlo ahí, él no quiere que nadie se pierda. Él está hablando con una iglesia, Pedro, local ahí, no queriendo que nadie que esté aquí se pierda. Recuerde siempre, cuando hablamos de perdición, hay dos perdiciones. Una persona no elegida, la eterna. Alguien cuando se pierde, reprobado. Ahora, una persona elegida, porque la salvación no se pierde, pero puede perder algo, el propósito. El cristiano no se pierde, pero pierde el plan. Yo puedo ser un obrero que Cristo no me apruebe mis obras. Me puede decir siervo infiel. Eso se pierde. El plan de Dios en mi vida aquí se pierde. Y Él no quiere que a nadie se le pierda ese plan. Por eso Pablo dijo que ha terminado la carrera. No podía, alguien no puede, muchos no la van a terminar. Ese se perdió, pero no la vida eterna. El plan se perdió. Y Él quiere que todos, nadie se pierda, que todos terminen la carrera. No está hablando de salvación. Estamos dañados con eso el cristiano, que desde que dice se perdió, cree que la salvación se pierde. Esos son los arminianos que han intoxicado el pueblo de Dios. No hay algo más segura que la salvación. Lo que se da no se quita. Dios no es un muchacho. Eso se llama, como dijo Calvino, llamamiento eficaz. Elección incondicional, no hay condición. Yo, para ir al cielo, yo no me porto bien, es para ir al cielo. Yo voy al cielo porque Cristo se portó bien. Yo me porto bien, es para magnificar y honrar el nombre del Cordero. Y para ser hallado un obrero fiel. Porque puedo ser hallado un obrero infiel. Ahí hay una reprobación, pero no para vida eterna. En cuanto a mis obras, que van a ser pasadas por el fuego. Entonces el plan divino, y eso es peligroso, y a eso era que Pablo le temía. Yo no quisiera que siendo heraldo llegue a ser reprobado. Pablo no está hablando de no ir al cielo. La reprobación es en cuanto a la mayordomía, no a no ir al cielo. Ya le estaba probado por la justicia de Cristo que se le imputó. Y el temor mío siempre en las cosas espirituales es ser un obrero infiel. Que yo no haga lo que Dios me mandó a hacer. Entonces aquí en los dos contextos se puede aplicar que nadie perezca. Hablando de ese pueblo local, no está hablando de universalismo, que todo el mundo se va a salvar. Es una expiación limitada.
Que nadie pierda el propósito. Que nadie se desvíe. Que nadie sea una vergüenza para el evangelio. Hay muchos que son vergüenzas para el evangelio. Escándalo. Jimmy Swaggart perdió el propósito porque fue una vergüenza para el evangelio con el adulterio y lo cometió 2 veces. Después que hizo la publicación en la televisión, se dice que volvió y salió de nuevo con la mujer. Porque la Biblia dice que, la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Aunque ahí la palabra menciona perro, pero no puerca. Proverbios. Y dice un refrán que el perro huevero, hermano, aunque le quemen el hocico, vuelve a comer huevo. No vale. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un texto muy mal usado por los universalistas. Siempre hay un remanente. Hay un límite. Entonces aquí está hablando de los últimos tiempos, el apóstol Pedro, una profecía poderosa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe, Jesús dijo, nadie sabe ni la hora, solo mi Padre, ni los ángeles. Va a ser por sorpresa. Aunque muchos cristianos que estén en el Santísimo van a estar apercibidos. Las 5 vírgenes prudentes, sus lámparas van a estar llenas de aceite, que ese es un tipo del Espíritu Santo. Y la lámpara de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero se necesita el aceite. La palabra. La lámpara sin el aceite se apaga. Tengo que leer la Biblia, la lámpara, su palabra, con la unción del Espíritu Santo, con aceite. Entonces los cielos pasarán. O sea, usted puede hacer una iglesia de mármol, de oro, y todo eso va a desaparecer. Y todo lo que usted haga aquí material, aunque usted lo deje de herencia, pero va a llegar un momento, todo tiene un solo destino. Vas a desaparecer todo. Por más que siembre cosas materiales aquí, vas a desaparecer. Estos pastores tienen la mente, parece que no estamos leyendo la Biblia. Este edificio, hermano, usted puede estar seguro que vas a desaparecer. No me puedo apegar a nada de aquí, ni al coche ese que tengo. Aunque es un avión que te den, hermano, cuídelo, dele gracias a Dios, pero no te apega a nada de eso. Yo recuerdo antes pero para eso yo era un bebé espiritual. Yo compré un carro nuevo, primera vez que compré un carro nuevo y me la pasaba adorando el carro. Me levantaba por la mañanita a darle brillo, amor a las llantas. No es que no lo haga, hágalo, pero yo hace mucho no veo eso. Como, Ricky, tú le echas amor a negrecita la llanta. Y mirando el carrito y wow. Recuerdo cuando compré la Pathfinder, cuando empezaron a llegarme, porque fue nuevecita de paquete, que debí comprar una, pero mal orientado. Cuando me llegó ese bill al mes, se me fue quitando el deseo de lavarlo. Digo, wow. Hay una prédica ahí. Para apreciar, sí. No. Nosotros, entiende el mensaje, no somos robots. Yo no sé usted, pero cuando Dios me da algo, un carro, algo bonito, ¿no? yo me pongo bien contento, hermano. Ay, gracias, Señor, porque tampoco hoy en día
Me alegro, me pongo contento. Ay, qué lindo, gracias, gracias, Padre. Lo disfruto. Pero que mi corazón no esté en nada de eso. Eso no me quite mi adoración al Señor. Nada material. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que la semilla que Dios ha puesto aquí, los afanes de este mundo no me la ahoguen. Siempre, hermanos, hasta las cosas a veces uno está en las casas con muchos afanes. Me perdona decirle eso, que le puede caer a algunos aquí. Tirar este pequeño misil. Muchos afanes. Y sacrificamos las cosas espirituales. Primero tu Dios, que toda. El que te dio la casa, el que te da la vida, los alimentos. Si usted, cualquier algo que tú estés ejerciendo para Dios, lo primero que tiene que hacer es, si te mudaste a una casa, prepararlo de Dios primero. Que nada te quite las cosas del Señor, nada. Esa es mi herencia. Y la herencia no se vende ni está en juego. Cualquier cosa puede estar en juego, pero no las cosas eternas. Con eso no se juega. Yo recuerdo cuando yo compré esa casita que me mudé, que había muchas cosas que hacer y me sentía con muchos afanes, porque uno se pone, porque es normal, los afanes, tengo que hacer esto, aquello. Y entonces me senté y el Espíritu Santo me dijo, que nada te quite mi devoción. Resuelve, haz esto, pero el momento mío. Y ahí con la palabra, con el Señor, mis meditaciones. Hacía de todo ahí, pero con las meditaciones con el Señor. Para eso yo estaba tocando el teclado. Lo primero que hice fue preparar el piano y a practicar. Dije, nada, no voy a sacrificar lo espiritual. Dije, por casa. Señor primero. Si usted toca guitarra bajo como Lewis, si un día se muda, haga como Lewis. Lo primero que tiene que llevar a la casa es el bajo. ¿O es así? El bajo. Y se muda primero. Lo primero, hermano. Cuando yo me mudé, lo primero que me llevé fue el iPad. Primero, bueno, después que vengan los biuros, la nevera. Luis, la batería, lo primero. ¿Ya la instalaste? Eso es lo primero que tiene que llevar. ¡Ay, santo! Yo creo que a mí cuando se mudó, lo primero que hizo fue el cuartito de música. Que ellos, Samuel y Chadi, tienen un cuartito de música. Porque Dios lo ha puesto a adorar con la guitarra. Después, la nevera, el biuro, los muebles, todo lo que venga. Las cosas de Dios primero, eso no se sacrifica. Entonces sigue diciendo el apóstol Pedro en este mensaje escatológico, pero profundo. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Como dijo Jesús, la luna no dará su resplandor. Las estrellas del cielo, en la consumación de todas las cosas, caerán del cielo. El sol se apagará. Grande será ese día. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras, esta era, hermano, que en ella hay, serán todos quemadas. No sé si esto es aquí figurativo, simbólico. De ahí, de ese texto, se ha escogido la doctrina de la liquidación, los liquidacionistas, pero yo no voy a meter en eso. Puede ser, hermanos. Pero sí yo te digo una cosa que los teólogos discuten ahí. Hay otros que dicen que va a ser liberada, como dijo Pablo en Romanos, y renovada la tierra. Hay otros que dicen que todo van a ser tierra nueva y cielo nuevo. Vamos a entrenar. Por ahí yo no me meto. Puede ser.
Como puede ser que va a ser renovada, que es algo aquí figurativo, pero no voy a meter en esa discusión, crea como usted quiera. Yo lo que sí sé que va a ser renovada, que el pecado no va a estar ahí. Y esta tierra maldita, contaminada, va a ser otra. Eso sí, yo estoy seguro. Y esta era va a pasar con todo, hermano. Esto va a ser una gran fumigación. Todos esos gérmenes, esto se va a limpiar. Porque Cristo no va a venir a reinar, como dicen los milenialistas, con pecado aquí. Ellos dicen que el pecado va a estar aquí y va a reinar un milenio. Eso es mentira. Los teólogos están divididos ahí. Unos dicen que va a ser renovada, no aniquilada. Otros dicen que va a ser aniquilada. No me meto en eso. Se va a saber cuando Cristo venga. Puesto que todas, ahora, aunque aquí está hablando, hermano, como de aniquilación, ¿sabe? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todos este sistema. Esta nueva era, todo va a ser deshecho. Todo tiene un final. Todo tiene su final. Para empezar el próximo siglo, sin milenio. Claro, si creen milenio no hay problema. Eso es lo que está destinado para esta tierra. Y para todos los bienes materiales, millonarios, no millonarios, todo va a ser quemado. Lo dijo Pedro aquí. La bolsa de valor, el fondo monetario, todo va a desaparecer. Palabra de Dios. Eso va a ser un corredero ese día, cuando Cristo venga. Y está cerca. Y continúa Pedro con un signo de admiración aquí. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Eso es para la iglesia, ¿no? En santa y piadosa manera de vivir. Si todo vas a desaparecer, vivamos para Dios. No se aferre a nada de aquí. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Aleluya. Ahí dice cielos nuevos y tierra nueva. O sea que puede ser que la aniquile, hermanos. Aunque hay otros que dicen que no, va a ser renovada. No sé. Pero usted se puede meter en el que quiera, que el Espíritu Santo te diría. Lo que yo sí rechazo es el milenio. Porque el milenio dice que los milenialistas, premilenialistas, que el pecado va a estar aquí. Cristo no va a reinar con pecado. Lo dice Hebreos 9, ¿se recuerdan? Sin relación con el pecado. Antes de Cristo empezar a reinar con su iglesia, que ahí están los judíos y los gentiles, es con cielos nuevos y tierra nueva. Los milenialistas dicen que van a haber gentes impías aquí y van a estar separados por un muro espiritual. Y el pecado continúa. Y van a edificar ese templo, que Cristo va a reinar en ese templo. Cristo no va a volver para atrás. Él no habita en templos hechos de manos. Y esa dispensación de la ley pasó. El templo somos nosotros. Es un templo espiritual. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, dice aquí el apóstol Pedro, eso va a suceder como este atril aquí, seguro. Espere eso, hermanos.
Hermosa palabra del apóstol Pedro para los últimos tiempos. Procurar con diligencia. Hay que esforzarse, hay que ser diligente, dice Pedro, por lo que viene. Ser hallados por él sin mancha y irreprochable y en paz todos. Yo voy a terminar aquí. Continuaremos si el Espíritu Santo no nos dice otra cosa el domingo que viene. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus enseñanzas. Escríbelas con cincel de hierro y punta de diamante. Que nunca se nos olviden estas enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dado en este día. Y que nuestras lámparas siempre estén encendidas, pero rebosando de aceite. Como aquellas 5 vírgenes prudentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los hermanos que van a partir, llévalos bien, que la gracia tuya esté con ellos todos los días hasta que Cristo venga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia y nos dé mucha paz. Sean algún hermanos los que se unieron desde sus hogares, como bendice a Luis, a Rich allá en Europa. Bendícelo y rebosa su casa esta tarde y estos sucesivos días de paz, que haya mucho amor en nosotros. Si ha habido alguna soberbia, empezando por mí, alguna petulancia, mis hermanos, llévatela, porque queremos ser hombres y mujeres bien humildes con ese espíritu de Cristo. Levanta una iglesia así también, en el nombre de Jesús. Bendice los alimentos que tú nos has dado. Ha permitido unas hermanas que la labore, unos hermanos, y que sea de buen provecho, que podamos compartir un poquito, un ratito esta tarde, en armonía, en la paz que tú das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.